Mi nombre es Tania Sánchez Álvarez y soy del grupo 2 de Dinámica de Sistemas, y a continuación voy a presentar el primer proyecto, que es el circuito de RC. ¿Sí? Dice encontrar el modelo matemático del sistema en función de QDT, obtener los modelos matemáticos de la salida de voltaje y corriente en cada elemento del circuito, obtener los gráficos de las salidas en cada elemento de las salidas del sistema, realizar una simulación del sistema con ayuda de un software y con ayuda del software obtener las gráficas de voltaje en el resistor y capacitor y la corriente del circuito, y de ser posible en QDT. Caso contrario, explique por qué. Y bueno, tenemos los elementos del sistema que definen a nuestro sistema. En este caso es el resistor, el capacitor, y los parámetros que definen a los elementos de nuestro sistema es la resistencia, que en este caso es de 1 ohm, la capacitancia de 10 faradios, tenemos una entrada de 4 volts y nuestras variables son IDT, QDT y EDT. Vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Y bueno, comenzamos con nuestra solución, que sabemos que el voltaje en el circuito es igual a la suma de voltajes de la resistencia y el capacitor. Eso también lo podemos expresar que el voltaje es igual al resistor por la corriente IDT más 1 sobre el capacitor por la carga. Y también sabemos que la corriente en IR en el resistor es igual a la corriente que pasa por el capacitor, y esto es igual a la corriente del circuito. Entonces sabemos que I de T es igual a la derivada de la carga con respecto a T, y nuestra ecuación queda de la siguiente forma: el voltaje es igual a la resistencia por la derivada de Q con respecto a T más 1 sobre C con respecto a Q de T. Perdón, por Q de T. Y sustituyendo nuestros valores, en este caso nuestra resistencia es de 1, entonces sustituimos y tenemos 1 por la derivada de Q con respecto a T más 1 sobre C, que en este caso nuestro capacitor es de 10, entonces es 1 sobre 10 por Q de T. Y este sería nuestro primer modelo de nuestro sistema. Ahora vamos a resolver nuestro modelo, y tenemos que la resistencia por la derivada con respecto a T por la derivada de la carga con respecto a T más 1 sobre 10 por la derivada de Q con respecto a T es igual a la derivada de voltaje con respecto a T, y esto nos es igual a 0. Entonces, resolvemos y nos queda que es igual a R por la segunda derivada de Q con respecto a T más 1 sobre C por la derivada de Q con respecto a T, y esto igual a 0. Sustituimos nuestros valores y tenemos que esto es igual a 1 por la segunda derivada de Q con respecto a T más 1 sobre 10 por la derivada de Q con respecto a T. Ahora, partimos en nuestro circuito, cuando para T es igual a 0, tenemos que nuestro capacitor es igual a Q de T sobre el voltaje en el capacitor. También podemos decir que Q de T es igual al capacitor por el voltaje en el capacitor, y Q de 0 es igual al capacitor por el voltaje en el capacitor. Sabemos que el voltaje de nuestro circuito, ya lo habíamos dicho antes, es igual a la suma de los voltajes en el resistor y el capacitor. Y bueno, para ello vamos a solucionar nuestro modelo matemático que tenemos aquí. Sabemos que esto es una ecuación diferencial de segundo grado, por lo tanto la vamos a solucionar por el método de la ecuación característica. ¿Sí? Resolvemos y tenemos que para Q de T nuestra salida es igual a 30 por 1
menos Euler a la menos t sobre 10. Estos son coulombs. Y para conocer I de t, vamos a derivar Q de t con respecto a t, que esto es igual al voltaje en el capacitor entre el capacitor, que es igual a 10 por Euler a la menos t sobre 10. Esto también es igual al voltaje sobre el resistor por Euler a la menos t sobre 10, y esto es en unidades de amperes. Por lo tanto, tenemos que I de t es igual a 4 por Euler a la menos t sobre 10 amperes. Ahora tenemos la salida de nuestro resistor. Para ello conocemos que I de t es igual a el voltaje en el resistor sobre R, y el voltaje en el resistor es igual a el resistor por I de t. Por lo tanto, sustituyendo nuestros valores, como ya conocemos I de t, sustituimos y nos da la salida de voltaje en el resistor igual a 4 por Euler a la menos t sobre 10 volts. Y por último tenemos nuestra salida en el capacitor, que nos da, sabemos que el voltaje en el capacitor es igual a Q de t sobre C, y sustituyendo nuestros valores, la salida del voltaje en el capacitor nos da igual a 4 por 1 menos Euler a la menos t sobre 10, y esto igual en unidades de volts. Y por último calculamos tau. En este caso, 5 tau. Tau, tau es 5 por tau. En este caso, para conocer el tiempo en segundos que tarda nuestro sistema, para ello vamos a multiplicar 5. Sabemos que tau es el resultado del producto de multiplicar R por C, que en este caso nuestro resistor es de 1 por 10, que es el capacitor. Por lo tanto, nos queda que es igual a 5 por 10, y esto nos da un total de 50 segundos. Este tiempo lo vamos a utilizar para establecerlo en nuestra simulación. Y bueno, tenemos lo que es la simulación de nuestro circuito. Tenemos el voltaje de entrada, que es igual a 4 volts, nuestro resistor de 1 ohm y nuestro capacitor de 10 faradios. Y bueno, para simularlo vamos a irnos a la parte de simular en análisis de simulación, y en esta parte donde dice análisis transitorio vamos a ajustar a configuración a 0. El tiempo inicial lo vamos a establecer en 0, y nuestro tiempo final va a ser de 50. Aquí es donde vamos a utilizar el valor que calculamos en segundos en nuestro ejercicio, que es este valor, y lo vamos a utilizar aquí. Ahora nos vamos a la parte de salida, y lo primero que vamos a calcular va a ser, vamos a sacar la gráfica de el voltaje en el resistor, y para ello vamos a añadir una expresión. Vamos a poner P1 menos P2, le damos en aceptar y le damos en correr. Y aquí tenemos nuestra gráfica en el resistor. Esto es nuestra gráfica, nuestro de voltaje en el resistor. Y comparando con nuestras gráficas en GeoGebra,
podemos ver que que coinciden nuestras gráficas. En este caso, he graficado las ecuaciones en el graficador de GeoGebra y bueno, pues las gráficas coinciden. Tenemos lo que es la gráfica del voltaje en el resistor, que es esta. Y bueno, estas son nuestras gráficas en el graficador de GeoGebra. Aquí tenemos nuestra ecuación. Y este graficador nos arroja también los puntos por los que pasa nuestra gráfica. Esta es nuestra gráfica. Y en comparación con la gráfica arrojada por el simulador de multisim, pues vemos que coinciden. Ahora vamos a sacar nuestra gráfica de la corriente. Para ello dejamos las mismas condiciones que pusimos, colocamos al inicio, nos vamos nuevamente a salida. Ahora vamos a remover estas variables que habíamos seleccionado y ahora se lo vamos a seleccionar y le damos en correr. Y aquí tenemos nuestra gráfica T y de T. Y bueno, esta es nuestra gráfica de IDT. Ahora vamos a ver las que nos arrojó el graficador de GeoGebra. Y como podemos ver, nuestras gráficas coinciden. Esta es nuestra ecuación que hemos colocado dentro del graficador. Y vemos que la gráfica coincide con el resultado obtenido por el simulador. Al igual nos da la tabla de los puntos por donde pasa nuestra gráfica. Y aquí la podemos apreciar de mejor forma y vemos que coincide totalmente con la gráfica arrojada en el simulador. Ahora vamos a obtener la gráfica para la salida de voltaje en el capacitor. Vamos a dejar igualmente nuestras condiciones como ya las habíamos establecido. Nuevamente nos vamos a salida, vamos a remover esta variable que habíamos seleccionado y ahora vamos a seleccionar el voltaje P2 y lo vamos a correr. Y tenemos lo que es el voltaje en el resistor, perdón, en el capacitor. Ahora vamos a ver en las gráficas de GeoGebra y vemos claramente que coincide con nuestra gráfica. Tenemos el voltaje del resistor, perdón, del capacitor. Bueno, vemos que coinciden. Ok, aquí está.
Esta es la gráfica del voltaje en el capacitor, graficado en GeoGebra. Al igual tenemos los puntos por donde pasa nuestra gráfica y finalmente vemos que coincide con el resultado obtenido del simulador. Y por último vamos a obtener la gráfica con respecto a QDT, y para ello igual vamos a simular, análisis en simulación. Nuestros tiempo inicial y tiempo final siguen del mismo modo. Vamos a remover y vamos a añadir una expresión. Vamos a poner, quedamos en aceptar. Ahora vamos a añadir otra expresión. Y tenemos finalmente nuestra gráfica de QDT. Y bueno, vamos ahora a compararlo con el graficador de GeoGebra. Vemos claramente que coinciden nuestras gráficas. Aquí tenemos nuestra ecuación que fue graficada en el graficador de GeoGebra. Estos son los puntos por los cuales pasa nuestra gráfica y finalmente tenemos la de arrojada en el simulador. Y bueno, esto sería todo del proyecto número 1. Mi nombre es Tania Sánchez Álvarez y soy del grupo 2 de Dinámica de Sistemas, y a continuación voy a presentar el primer proyecto, que es el circuito de RC. ¿Sí? Dice encontrar el modelo matemático del sistema en función de QDT, obtener los modelos matemáticos de la salida de voltaje y corriente en cada elemento del circuito, obtener los gráficos de las salidas en cada elemento de las salidas del sistema, realizar una simulación del sistema con ayuda de un software y con ayuda del software obtener las gráficas de voltaje en el resistor y capacitor y la corriente del circuito, y de ser posible en QDT. Caso contrario, explique por qué. Y bueno, tenemos los elementos del sistema que definen a nuestro sistema. En este caso es el resistor, el capacitor, y los parámetros que definen a los elementos de nuestro sistema es la resistencia, que en este caso es de 1 ohm, la capacitancia de 10 faradios, tenemos una entrada de 4 volts y nuestras variables son IDT, QDT y EDT. Vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Y bueno, comenzamos con nuestra solución, que sabemos que el voltaje en el circuito es igual a la suma de voltajes
de la resistencia y el capacitor. Eso también lo podemos expresar que el voltaje es igual al resistor por la corriente I de T más 1 sobre el capacitor por la carga. Y también sabemos que la corriente en el resistor es igual a la corriente que pasa por el capacitor, y esto es igual a la corriente del circuito. Entonces sabemos que I de T es igual a la derivada de la carga con respecto a T. Y nuestra ecuación queda de la siguiente forma: el voltaje es igual a la resistencia por la derivada de Q con respecto a T más 1 sobre C con respecto a Q de T. Perdón, por Q de T. Y sustituyendo nuestros valores, en este caso nuestra resistencia es de 1, entonces sustituimos y tenemos 1 por la derivada de Q con respecto a T más 1 sobre C, que en este caso nuestro capacitor es de 10, entonces es 1 sobre 10 por Q de T. Y este sería nuestro primer modelo de nuestro sistema. Ahora vamos a resolver nuestro modelo y tenemos que la resistencia por la derivada con respecto a T por la derivada de la carga con respecto a T más 1 sobre 10 por la derivada de Q con respecto a T es igual a la derivada de voltaje con respecto a T, y esto nos es igual a 0. Entonces, resolvemos y nos queda que es igual a R por la segunda derivada de Q con respecto a T más 1 sobre C por la derivada de Q con respecto a T, y esto igual a 0. Sustituimos nuestros valores y tenemos que esto es igual a 1 por la segunda derivada de Q con respecto a T más 1 sobre 10 por la derivada de Q con respecto a T. Ahora, partimos en nuestro circuito, cuando para T es igual a 0, tenemos que nuestro capacitor es igual a Q de T sobre el voltaje en el capacitor. También podemos decir que Q de T es igual al capacitor por el voltaje en el capacitor, y Q de 0 es igual al capacitor por el voltaje en el capacitor. Sabemos que el voltaje de nuestro circuito, ya lo habíamos dicho antes, es igual a la suma de los voltajes en el resistor y el capacitor. Y bueno, para ello vamos a solucionar nuestro modelo matemático que tenemos aquí. Sabemos que esto es una ecuación diferencial de segundo grado, por lo tanto la vamos a solucionar por el método de la ecuación característica. ¿Sí? Resolvemos y tenemos que para Q de T nuestra salida es igual a 30 por 1 menos Euler a la menos T sobre 10. Estos son coulombs. Y para conocer I de T vamos a derivar Q de T con respecto a T, que esto es igual al voltaje en el capacitor entre el capacitor, que es igual a 10 por Euler a la menos T sobre 10. Esto también es igual al voltaje sobre el resistor por Euler a la menos T sobre 10, y esto es en unidades de amperes. Por lo tanto, tenemos que I de T es igual a 4 por Euler a la menos T sobre 10 amperes. Ahora tenemos la salida de nuestro resistor. Para ello, conocemos que I de T es igual a el voltaje en el resistor sobre R, y el voltaje en el resistor es igual a el resistor por I de T. Por lo tanto, sustituyendo nuestros valores, como ya conocemos I de T, sustituimos y nos da la salida de voltaje en el resistor
igual a 4 por Euler a la menos t sobre 10 volts. Y por último tenemos nuestra salida en el capacitor, que nos da, sabemos que el voltaje en el capacitor es igual a Q de T sobre C, y sustituyendo nuestros valores, la salida del voltaje en el capacitor nos da igual a 4 por 1 menos Euler a la menos T sobre 10, y esto igual en unidades de volts. Y por último calculamos tau, en este caso 5 tau. eh, tau, tau es 5 por tau, en este caso, para conocer el tiempo en segundos que tarda nuestro sistema. Para ello vamos a multiplicar 5. Sabemos que tau es el resultado del producto de multiplicar R por C, que en este caso nuestro resistor es de 1 por 10, que es el capacitor, por lo tanto nos queda que es igual a 5 por 10, y esto nos da un total de 50 segundos. Este tiempo lo vamos a utilizar para establecerlo en nuestra simulación. Y bueno, tenemos lo que es la simulación de nuestro circuito. Tenemos el voltaje de entrada, que es igual a 4 volts, nuestro resistor de 1 y nuestro capacitor de 10 faradios. Y bueno, para simularlo vamos a irnos a la parte de simular en análisis de simulación, y en esta parte donde dice análisis transitorio vamos a ajustar a configuración a 0. El tiempo inicial lo vamos a establecer en 0 y nuestro tiempo final va a ser de 50. Aquí es donde vamos a utilizar el valor que calculamos en segundos en nuestro ejercicio, que es este valor, y lo vamos a utilizar aquí. Ahora nos vamos a la parte de salida, y lo primero que vamos a calcular va a ser, vamos a sacar la gráfica de el voltaje en el resistor, y para ello vamos a añadir una expresión. Vamos a poner P1 menos P2, le damos en aceptar y le damos en correr. Y aquí tenemos nuestra gráfica en el resistor. Esto es nuestra gráfica, nuestro de voltaje en el resistor. Y comparando con nuestras gráficas en GeoGebra, podemos ver que coinciden nuestras gráficas. En este caso, he graficado las ecuaciones en el graficador de GeoGebra, y bueno, pues las gráficas coinciden. Tenemos lo que es la gráfica del voltaje en el resistor, que es esta. Y bueno, estas son nuestras gráficas en el graficador de GeoGebra. Aquí tenemos nuestra ecuación, y este graficador nos arroja también los puntos por los que pasa nuestra gráfica. Esta es nuestra gráfica, y en comparación con la gráfica arrojada por el simulador de multisim, pues vemos que coinciden. Ahora vamos a sacar nuestra gráfica de la corriente. Para ello dejamos las mismas condiciones que
pusimos, colocamos al inicio, nos vamos nuevamente a salida. Ahora vamos a remover estas variables que habíamos seleccionado y ahora se lo vamos a seleccionar y le damos en correr. Y aquí tenemos nuestra gráfica de IDT. Y bueno, esta es nuestra gráfica de IDT. Ahora vamos a ver las que nos arrojó el graficador de GeoGebra. Y como podemos ver, nuestras gráficas coinciden. Esta es nuestra ecuación que hemos colocado dentro del graficador. Y vemos que la gráfica coincide con el resultado obtenido por el simulador. Al igual nos da la tabla de los puntos por donde pasa nuestra gráfica. Y aquí la podemos apreciar de mejor forma y vemos que coincide totalmente con la gráfica arrojada en el simulador. Ahora vamos a obtener la gráfica para la salida de voltaje en el capacitor. Vamos a dejar igualmente nuestras condiciones como ya las habíamos establecido. Nuevamente nos vamos a salida, vamos a remover esta variable que habíamos seleccionado y ahora vamos a seleccionar el voltaje P2 y lo vamos a correr. Y tenemos lo que es el voltaje en el resistor, perdón, en el capacitor. Ahora vamos a ver en las gráficas de GeoGebra y vemos claramente que coincide con nuestra gráfica. Tenemos el voltaje del resistor, perdón, del capacitor. Bueno, vemos que coinciden. Ok, aquí está. Esta es la gráfica del voltaje en el capacitor, graficado en GeoGebra. Al igual tenemos los puntos por donde pasa nuestra gráfica y finalmente vemos que coincide con el resultado obtenido del simulador. Y por último vamos a obtener la gráfica con respecto a QDT, y para ello igual vamos a simular, análisis en simulación. Nuestros tiempo inicial y tiempo final siguen del mismo modo. Vamos a remover y vamos a añadir una expresión. Vamos a poner, le damos en aceptar. Ahora vamos a añadir otra expresión.
Y tenemos finalmente nuestra gráfica de QDT. Y bueno, vamos ahora a compararlo con el graficador de GeoGebra. Vemos claramente que coinciden nuestras gráficas. Aquí tenemos nuestra ecuación que fue graficada en el graficador de GeoGebra. Estos son los puntos por los cuales pasa nuestra gráfica y finalmente tenemos la de arrojada en el simulador. Y bueno, esto sería todo del proyecto número 1.